Ok, voy a comenzar a grabar. El último tema que nos queda son inversiones. El tema de inversiones ya indirectamente lo han visto durante una parte del semestre y también en cursos anteriores. Las inversiones, al igual que el tema de pasivos, se registra de conformidad con este grupo de normas. Este es el mismo diagrama que teníamos para lo que eran pasivos no corrientes. Se van a registrar por medio de la NIF 9 principalmente. Sin embargo, como la NIF 9 está incompleta, aún no la han terminado de, eh, de estructurar, hay una parte que se registra aún con base en la NIC 39. Y la información al revelar se presenta de conformidad con la NIF 7, pero igual, como aún estamos en ese proceso, hay una parte de información al revelar que se lleva a través de la NIC 32. Nosotros vamos a hacer un combinado de ellas. Pero aquí el punto importante es que ahora nos vamos a ubicar en la parte del activo financiero, del activo por instrumentos financieros. Nosotros vimos en el tema anterior cómo se registra un pasivo financiero y les dije, bueno, una persona emite la deuda, pero alguien tuvo que haberle patrocinado aquella deuda, ¿verdad? Si la empresa emitió bonos, alguien compró los bonos. Entonces, nos vamos a ubicar de la parte del comprador, en este caso, de aquel que compró los bonos, por ejemplo, en el caso del pasivo financiero, o en el caso del patrimonio, aquel que compró las acciones de la otra empresa. Lo mismo en el caso del documento por pagar. Una empresa registró documento por pagar y la otra registró cuenta por cobrar o documento por cobrar. Entonces, por eso les digo que este tema ya ustedes lo vieron un poquitito en los dos temas anteriores, en el test y en el correcto, pero también se vio un poco en contabilidad básica. A grandes rasgos vamos a considerar que cualquier inversión que realiza una empresa va a ser en títulos de deuda o en títulos de participación. Eso es lo que ustedes ya vieron en cursos anteriores, que los títulos de deuda pues eran bonos y los títulos de participación son acciones, ya sean preferentes o comunes. En el caso de los títulos de deuda nos van a ir generando un ingreso por intereses y en el caso de los títulos de participación vamos a ir teniendo dos tipos de ganancias. Una de ingreso por dividendos y una segunda que es la que es más relevante en el mercado, que es por los incrementos o las variaciones del valor de la inversión, de la acción. Y de conformidad con las NIF, aquí vamos a llevar dos modelos de registro, el de costo amortizado y el de valor razonable. El de costo amortizado, por ejemplo, en el caso de un documento por pagar, donde vamos a llevarlo por el monto original y conforme se vaya cancelando, el mismo va a ir disminuyendo su valor. En el caso del costo amortizado, y vamos a calcular los intereses sobre saldos. Bueno, en esta oportunidad ahora vamos a tener el documento por cobrar, la contraparte de aquel documento por pagar, y va a ser lo mismo, ¿verdad? Voy a tener igual el documento y conforme me lo vayan cancelando, lo voy a ir disminuyendo. Lo vamos a llevar al costo amortizado. Y hay otros instrumentos, como por ejemplo que yo compro acciones y las vamos a llevar por el valor razonable. Yo las inversiones que llevo al valor razonable es porque tengo dos opciones. Uno, yo tengo constantemente procesos de adquisición y venta de aquel instrumento. Entonces compro las acciones hoy porque tengo un sobrante de efectivo. No lo ocupo ahorita, pero lo voy a ocupar, no sé, 3 meses tal vez. Compro las acciones, las vendo en 3 meses, me gané algo por la transacción, eso lo llevaríamos al valor razonable
y la norma nos dice que específicamente al valor razonable con cambios en resultados, es decir, que lo tenemos que dejar en la sección de otros ingresos y gastos. Pero si yo compro las acciones para dejármelas, la norma me dice que las tengo que llevar igual al valor razonable, pero con cambios en el otro resultado integral. Esto sucede porque, a diferencia de la primera opción, yo tengo algún interés en aquella empresa. No me interesa estar comprando y vendiendo las acciones porque tengo un sobrante efectivo hoy y dentro de 2 meses tengo un faltante y ahí va, sino que a mí me interesa tener aquella inversión en la empresa. Los activos financieros al costo amortizado, bueno, esto ya lo mencioné un poco, pero en su gran mayoría tienen una cuantía fija o determinable. Perfectamente esto encaja con lo que es un bono o con lo que es un documento por pagar. Si recuerdan, en el bono o en el documento por pagar, hacíamos la tabla de amortización y siempre tiene un pago, una cuota fija. Entonces, eso cumple con lo que nos dice la norma, que tengo que tener una cuantía fija o determinable. Tienen un vencimiento fijo. Son, bueno, yo los puedo conservar hasta su vencimiento. Y se amortizan por el método de interés efectivo. Ahora, importante que en estos casos, y esto ahorita vamos a ver una diferencia por ahí, cuando yo hago una inversión al costo amortizado, los costos asociados a la transacción forman parte del costo. Eso quiere decir que si por la venta, bueno, en este caso sería por la adquisición de los bonos, el puesto de bolsa me cobra algún tipo de comisión, pues esto tiene que ir integrada en mi inversión. Diferente es si yo lo llevo al valor razonable. Si yo lo llevo al valor razonable, tengo que llevar aquella cuenta en forma separada. No puede ir en la misma inversión. Ahí llevaremos un gasto de financiamiento, un gasto de comisiones. Todos los costos asociados deberían llevarse aparte. En este modelo, que es el de costo amortizado, se lleva como parte de la inversión. Como les decía, el modelo más importante aquí sería el de los bonos. Vean que aquí es un poco diferente, tiene sus similitudes, pero estamos en la contraparte. La empresa emitió el bono por pagar, yo estoy adquiriendo una inversión permanente en bonos. Esta inversión permanente en bonos es una cuenta de largo plazo, es una cuenta de activo corriente. Estoy adquiriendo algo que no se va a vencer mañana, se va a vencer dentro de 3, 4, 5 años, 10 años, 15 años. La llevaríamos con un registro inicial de inversiones permanentes en bonos contra bancos y de conformidad con lo que vimos hace un rato, la inversión permanente en bonos tiene que ir por el valor del costo. Las inversiones bajo este tipo, ¿verdad? Habíamos visto cuando estábamos viendo bonos que pagan un gasto de interés constantemente y que en algunas fechas puede ser que quedamos ahí en periodos intermedios y entonces se generaba intereses por cobrar, que es este segundo asiento. Conforme me van cancelando o apagando intereses, pues bueno, si cae en una fecha normal, lo hago directamente en bancos, bancos contra ingresos, o si cae en un periodo intermedio, intereses por cobrar contra ingresos de intereses ganados, que es lo mismo que ingreso por intereses. La otra parte registraba el gasto por interés y el interés por pagar. Vean que es como lo contrario. Y, ojo, ese también puede tener una prima o un descuento, que va a ser el contrario al del documento, la parte por pagar. Vean que al momento de hacer el registro inicial no viene esa partida. Pero al momento de hacer el registro de los intereses, ahí la vamos a ir amortizando hasta que la inversión llegue a su valor nominal.
Y ya cuando la inversión llegó a su valor nominal, normalmente la otra parte lo pagaba. Aquí vamos a recibir el dinero, recibo bancos y doy de baja la inversión en bonos. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Todos los casos que vimos de bonos es posible acá y lo tendremos que ver como la contraparte, ¿verdad? Eh, Uno de esos es la redención anticipada. Cuando se da la redención anticipada, el emisor tenía una pérdida. Aquí nosotros tenemos una ganancia en redención y simplemente pues damos de baja bancos, recibimos bancos y damos de baja la inversión permanente en bonos. Y bueno, ahí tiene un error que la inversión permanente en bonos tiene la X en ambos, va a la B, ¿verdad? No estamos diciendo del activo. Eh, si al momento de hacer la redención queda algo de aquella prima de descuento, recuerden que aquí no va una cuenta aparte, ¿verdad? La prima de descuento va inmerso dentro de la cuenta de inversión permanente en bonos. Entonces aquí no tenemos que preocuparnos por ver cuánto es la prima o descuento al momento de la redención. Simplemente estamos dando de baja los bonos por el valor que tengan en libros y ahí determinando esa ganancia o pérdida posible en aquella transacción. Muy bien, esto con respecto a este primer tipo de inversión, que son las inversiones al costo amortizado. El segundo bloque de inversiones que nos habla la norma son al valor razonable. Y aquí las que vamos a tener principalmente son las inversiones en acciones, donde yo lo que ocupo es obtener flujos de efectivo por su venta. Ahí es donde está la parte más importante, esa posibilidad de yo negociar mi título en un mercado activo. En este caso, a diferencia de las inversiones que se llevan al costo amortizado, todo costo de transacción se lleva en forma separada. Este es un repaso, esta parte del valor razonable de lo que ustedes vieron en algún momento en el curso de contabilidad básica. Recordemos que cuando yo compro el título negociable, aquí es donde está la diferencia con los que son al costo amortizado. Llevo esta cuenta de gasto por comisión. Y además, al momento de hacer la compra, es muy posible que ya haya un comprador o un vendedor previo. Inclusive cuando yo lo vendo al siguiente, el título aún sigue vigente. Entonces, es muy probable, y aquí se da con mucha frecuencia, de que hay intereses por cobrar o dividendos por cobrar. Eso significa que al momento de yo adquirir aquel título, ya hay algún acumulado. Todo eso pues forma parte de la transacción inicial. Tenemos que llevarlos en cuentas aparte. De inversión por un lado, el gasto por otra parte y aquellos intereses y dividendos que estén pendientes al momento de adquirir la inversión, también los llevamos aparte. Cada fecha de cierre, esto sí se hacía similar en el caso de los que se van al costo amortizado, se llevan en cuentas de interés, de ingresos por intereses o de cuentas por cobrar, ¿verdad? Pero donde va a estar la diferencia significativa es que al momento de hacer el corte, yo tengo que ver cuál es el precio vigente de aquel título en el mercado. Si el precio del título en el mercado subió, tengo una ganancia en realización del título. Y si no, tengo una pérdida. Estas ganancias o pérdidas van a alterar directamente el monto de la inversión. Vean que esto no se hace con la que se lleva a costo amortizado. Ahí nada más iba disminuyendo, no me importó nunca el valor de mercado, salvo el puro inicio, que sí me interesó cuál era la tasa efectiva. Posterior a eso, nunca más me volvió a interesar la parte de mercado.
En estos que son al valor razonable, sí tengo que llevar ese control del valor de mercado cada vez que haga cierre para poder hacer el registro de la pérdida o ganancia en la evaluación del título. Y bueno, cuando yo doy de baja el título, está, ahí está. Cuando yo doy de baja el título, pues estaría eliminando también todas las cuentas asociadas. Véanlo acá, está la inversión, están los intereses, o están los ingresos, también podría ser que hayan dividendos. Y la diferencia entre esto, que es el valor en libros, y el monto en el que yo lo estoy vendiendo, lo vamos a llevar en una ganancia, mira aquí lo señala mal, una pérdida o ganancia en la venta del título. Son dos valores diferentes, ¿verdad? Uno es el valor al cierre, que es con el que determino la ganancia o pérdida no realizada. Estos son al cierre, que puede coincidir con el de la venta, pero no necesariamente. Al momento de la venta también ocupamos conocer el valor del título. Entonces, en estos, en todo momento tenemos que conocer el valor del título. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna consulta. Profe, a mí se me venía a la mente si se hiciera una garantía en bonos como tal, ¿sería parte del título o se toma por aparte? Eh, una garantía, digamos, como lo que vimos en el tema anterior, que Sí, eran sí, bonos con garantía. pero bueno, esto también entonces como tal, me refiero en cuanto a la inversión, o se toma igual como el tema anterior. No, si son, bueno, de hecho, ahorita más adelante creo que está en la presentación, si los de inversión en bonos tiene esa posibilidad de garantía, son inversiones con bonos con garantía, que también puede ser eh, acciones preferentes que tengan la garantía, está obligada la empresa, ya por la norma, a llevarlo al valor razonable. No puede llevarse jamás como una inversión permanente. Y entonces ahí distribuyes lo que es del título y lo que es de la garantía. Hay que llevarlos aparte y los dos se llevarían al valor razonable. Ah, ok, entonces ya hay un valor específico como tal y te respeta ese valor, pero aún así se puede tener la garantía. Es así. Es correcto, tienes que mantener los dos separados, una parte que es la garantía, que correspondería a una cuenta de patrimonio, ¿verdad? Sigue exactamente lo mismo, lo único es que es como si yo fuera el inversor, ¿verdad? Tendría como dos inversiones, por así decirlo. Uno que es la que corresponde a la parte de patrimonio y la otra que es la que corresponde a la parte de deuda. Entonces, tendría que distribuir el valor entre los dos. Listo, profe, gracias. Con gusto. ¿No? Ahí está. Bien, no sé si hay alguien que tenga alguna otra consulta. No. Bueno, cuando hacemos inversiones en acciones, hay dos situaciones en particular que se pueden generar. ¿Verdad? Podríamos llevarlas como lo vimos ahorita, el valor razonable, todo perfectamente, pero sucede que las acciones son un caso particular, ¿verdad? Cuando vimos el tema anterior de patrimonio, si se recuerdan, las acciones son las que nos dan la propiedad sobre una empresa. Entonces, la norma establece dos posibilidades. Uno, que yo pueda tener lo que ellos denominan influencia significativa, de conformidad con la NIC 28. Influencia significativa es que yo tengo un porcentaje entre el 20% y el 50% de las acciones de una empresa. Si yo tengo entre el 20% y el 50% de las acciones de una empresa, yo puedo participar en las decisiones de esa institución. Entonces, no es una inversión en acciones normal, como la que ya habíamos visto, al valor razonable, como la que acabo de mostrar, sino que aquí se lleva diferente porque yo hice aquella inversión no para venderla en el corto plazo, sino para mantenerla
porque es una empresa importante para mi negocio, ¿verdad? Puede ser que sea un proveedor, puede ser que sea un distribuidor, puede ser que tiene alguna relación con mi negocio. Y entonces yo ocupo tener esa, ese vínculo, esa participación en los procesos de toma de decisiones de la otra compañía. Ahora, si yo tengo más del 50%, ahora lo llevaríamos por la NIF 10 o la NIF 20 y la NIF 27, es un conjunto. Eso sí nos lo vemos en este curso. Eh, creo que hay alguien que tiene la cámara encendida, para que lo tengan en cuenta. Cuando la empresa ya tiene más del 50%, ahora tiene control sobre la empresa, es dueña de la empresa. Nosotros aquí nos vamos a enfocar en dos casos. Uno, que yo adquiera menos del 20% de las acciones de una empresa, en cuyo caso lo llevo como una inversión al valor razonable, normal, como la que vimos hace un rato. O que yo tenga la participación entre el 20 y el 50%, que sería con influencia significativa. Y el último caso, que sí es que yo tengo más del 50%, lo van a ver hasta el curso de contabilidad avanzada. Aquí no lo vamos a ver. Pero entonces, la norma nos dice que tendríamos estas dos posibilidades. Si yo tengo menos del 20%, yo lo llevaría como una inversión al valor razonable con cambios en resultados. Es una inversión que muy posiblemente yo en el corto plazo me voy a deshacer de ella. Es más que todo para obtener algún rendimiento sobre un dinero que yo tenga ocioso. Pero si yo los tengo con influencia significativa, que tengo entre el 20 y el 50, yo no lo quiero vender en corto plazo, sino que me lo quiero dejar porque tengo interés en esa institución y ahí lo estaríamos llevando con cambios en el otro resultado integral. Vean que son dos secciones del estado de resultado integral completamente diferentes, ¿verdad? La primera, con cambios en resultados, sería en la sección de otros ingresos y gastos. Y el otro resultado integral, que sería la parte inferior después de la utilidad neta. Que no estoy muy seguro si ya lo han visto en algún otro curso. Si no, lo verán en el siguiente, que es el de contabilizaciones especiales, los que llevan cuenta. Aquí un resumen de eso que acabamos de ver. Si son títulos negociables, se llaman por la NIC 39 y la NIF 9. En algún momento desaparecerá la 39 y se queda solo la 9. Ahí no tengo influencia significativa, tengo menos del 20% y se lleva con cambios en resultados. Si tengo entre el 20 y el 50, lo haríamos con base en la NIC 28. Ojo, la NIC 28 entra para fines del examen. Esa es la NIC que se tienen que leer. Bueno, la 28, la 32 y la 9. Pero la 28 se la tienen que leer para fines de esta parte. Aquí estoy mencionando varias normas. La que nos interesaría para fines de evaluación sería la 28. Ahí son inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Donde, pues bueno, ahí ya tengo participación y estaría esa influencia significativa. Hablamos de un negocio conjunto cuando es como mi socio, ¿verdad? No estoy fusionando las dos empresas, pero entre los dos tenemos alguna actividad comercial importante, ¿verdad? Como les decía hace un rato, puede ser que uno sea un productor y el otro sea un distribuidor. Eso se da con mucha frecuencia. O la última, que es la inversión en subsidiarias, NIC 27 y NIC 10, donde ahí tengo control sobre la empresa. Yo soy el dueño. Ya a partir de que yo tenga el 51% de las acciones de una empresa, ya yo soy quien la controla por completo. Y aquí dice que soy propietario de más del 50%. Entonces, claramente soy el dueño, tengo un control sobre la misma. Y ahí aplica algo diferente, que es la consolidación de estados financieros. Ya yo no puedo presentar mi estado como individual, sino que cuando yo presento estados financieros, por eso es que es todo un curso, tengo que tomar los estados de la otra empresa y unirlos a los estados de mi empresa. No podríamos decir que mi empresa es individual y que la otra es individual porque yo tengo la mayoría de sus acciones.
En los otros dos casos no pasa eso. Ya en los otros dos casos yo sí podría simplemente presentar mis estados financieros. Lo que nos dice el método de participación, que es el que vamos a ver con base en la NIC 28, es que, bueno, sea cuando yo tengo esa influencia en las políticas de la empresa, yo puedo participar en los procesos de toma de decisiones y puedo participar en estos procesos porque se cumple alguna de estas 5 condiciones. Tengo un representante en el consejo de administración, es decir, que alguna de las gerencias está bajo mi control, ¿verdad? Puede ser, no sé, ese gerente, yo tengo control sobre el gerente de producción, sobre el gerente financiero o alguno de esos, es escogido por mí. Puedo participar en los procesos de fijación de políticas, transacciones de importancia relativa entre ambas entidades. Hay un suministro de información técnica esencial, hay un intercambio personal. Cualquiera de estos 5 casos, si se genera, estamos hablando de que es el método de participación. El más frecuente es este primero, que es que yo tenga algún representante en el consejo de administración y por tanto, cuando se da algún proceso de toma de decisiones, pues hay, digamos, una representación mía. El procedimiento está conformado por estos 5 pasos. Cuando yo adquiero la inversión, vamos a hacer lo normal, la adquiero por su costo de adquisición. Sí lo voy a llevar en una cuenta diferente. Aquí va a ser una inversión en acciones que lleva un nombre diferente porque es de largo plazo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver cómo se llama. Muy importante, como yo soy quien tiene participación, cada vez que la empresa tiene utilidades, mi inversión va a aumentar. Cada vez que la empresa distribuye dividendos, va a disminuir porque yo, si mi inversión aumenta por las utilidades, cuando se distribuyen, disminuye. Esto es muy importante. Bajo el método de participación, las transacciones entre compañías no forman parte, no deben formar parte de aquella utilidad. Entonces, al final del periodo yo tengo que hacer una conciliación para poder determinar cuáles son las transacciones entre compañías y poder eliminarlas, de forma tal que la utilidad o pérdida que haya sea únicamente con terceros. Bueno, y esto también lo vimos en la parte de activos intangibles. Si recuerdan que si yo compro acciones de otra empresa y se determina que hay un deterioro de la plusvalía, lo tengo que registrar como tal. Bueno, aquí retomaríamos ese punto. Entonces, si yo estoy bajo el método de participación y determino que hay un deterioro de la plusvalía, lo tengo que proceder a registrar. Extraño, tiene el mismo nombre. Aquí debe haber alguna cosita. Bueno, bajo el método de participación, como les decía, al inicio tengo la inversión en acciones contra bancos, pero que sería por el costo. Esta inversión en acciones no me va a interesar estarla evaluando en cada momento, sino que aquí en cada cierre lo que vamos a tener es una pérdida o ganancia por las utilidades y por los dividendos que van a llevarse contra la misma cuenta de inversión en acciones. Entonces aquí no me va a interesar el valor que tiene actualmente aquella inversión en el mercado, sino que me van a interesar los resultados que va obteniendo a nivel interno. Pero vean que es muy similar, ¿verdad? Sí se lleva directamente contra la cuenta de inversión en acciones. Ah, bueno, esta se llama inversión en acciones, pero aquí me pusieron. La anterior era inversión en títulos negociables. Muchas gracias. Entonces, sí, ven que ahí hay un cambio en el nombre de la cuenta. Esta que se llama inversión en acciones es de largo plazo. La otra es de corto plazo.
es mantenida para la venta. Hay que tener cuidado cuando yo tengo inversiones que, digamos, voy adquiriendo cada vez más de aquella misma inversión. Digamos que yo adquirí el 15% de las acciones de una empresa, comienzo bajo el método de inversión en títulos negociables, porque tengo menos del 20%, pero no sé, adquirí 15% más, ahora tengo el 30% de las acciones de una empresa, y entonces tengo que cambiar el método, tengo que cambiar de inversión en títulos negociables a inversión en acciones. Tengo que pasar de la NIF 9 a la NIC 28. Tengo que pasar de una inversión que es de corto plazo a una que es de largo plazo. Y lo que nos dice la norma es que tengo que hacerlo retroactivo. Vean esta parte, esto es importantísimo. No es a partir de que yo compré la nueva inversión, sino que me tengo que devolver en el tiempo para ver cuánto es lo que me correspondió de las utilidades y pérdidas, de los dividendos y de los cambios en el activo neto. Entonces me tengo que volver desde que yo había comprado eh, la primera parte de inversión hasta la fecha en que se está reclasificando y ver cuál fue el efecto de esas utilidades o pérdidas. Ok. Y estaríamos, pues básicamente, realizando un asiento, vean que es muy sencillo, donde estoy reclasificando. Viene la inversión con todo el ajuste a la cuenta de inversión en acciones y doy de baja la inversión en títulos negociables. Aquí lo que sería complicado es hacer ese retroactivo, ¿verdad? Otro elemento que tenemos que tener ahí en cuenta es cuando la empresa realiza dividendos en acciones o divisiones de acciones o algunos de estos movimientos que vimos en el tema de, ¿verdad? Cuando hacían el split, que podría duplicar la cantidad de acciones o puede disminuirla. Ese tipo de movimientos, si lo recuerdan, no alteraba el valor como tal de la inversión, sino que lo que alteraba era la cantidad de acciones en circulación. Aquí tenemos que tener esa misma consideración. No va a incrementar la participación del accionista, sino nada más un cambio en el número de acciones y en el costo de las mismas. Entonces, para efectos del método de participación o de la inversión en títulos, pues al final no nos va a generar ninguna alteración, en teoría, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Hay algunos casos en particulares que sí, pero digamos que lo normal es que simplemente va a ser un cambio en el número de las acciones y en su costo unitario. Y así es como lo veremos para fines de nuestros ejercicios. No va a cambiar el porcentaje de participación. Bueno, por otra parte, este tema que comentaba hace un rato el compañero, que eran los bonos convertibles. Igual, ¿verdad? Yo podría comprar un bono convertible y ahora tengo una inversión en bonos, que es una inversión en títulos de deuda. Y vean que aquí la palabra clave que nos dice la norma es que debe clasificarse como título negociable. No es que yo puedo elegir, ¿verdad? Tiene que ser como título negociable desde el inicio. Y vean que lo llevo normal como título negociable y cuando se genera ya la conversión es donde voy a hacer un registro diferente, porque ahora ya no tengo los bonos, los tendría que dar de baja, sino que ahora tengo las acciones y entonces las registro por su costo. Esa es una posibilidad. También consideramos esta posibilidad para acciones convertibles. El otro caso son las inversiones en garantías, que también tengo que llevarlas al valor razonable
En este caso, la particularidad es que tengo que distribuir el valor de las acciones adquiridas en forma proporcional entre dos cosas. La acción que se hace por el valor de mercado y la opción. Entonces, igual lo llevaríamos al valor, perdón, como títulos negociables, pero sí tendríamos que diferenciar lo que es de la acción de la garantía. Hay que hacerlo proporcional. No sé si hasta este momento hay alguna consulta. Ok. Bien, sería una consulta, pero sí, yo ahorita le subo esta presentación. Está bien. Bueno, continuando, otra inversión que tenemos por acá. Bueno, no es una inversión como tal, sino más considerando que estamos viendo la parte de activos no corrientes, otra posibilidad de activo no corriente, que es una contraparte del tema que vimos en el tema anterior, que eran documentos por pagar. Si yo soy la contraparte, voy a registrar un documento por cobrar. Los documentos por cobrar, que son de largo plazo, caben perfectamente aquí. Son registrados también de conformidad con la NIF 9, es un instrumento financiero. Se registran muy similar al documento por pagar, pero por supuesto, al revés. Eh, Aquí registro el documento por cobrar y también, bueno, si tiene interés implícito, registramos el descuento en documento por cobrar. Caso contrario, esta no la pondríamos contra bancos. El documento por cobrar contra la salida, pero si el interés es implícito, tenemos el descuento. Y conforme me vayan pagando, que recordemos que en el caso de los documentos por pagar, tienen una cuota que va a ir generando amortización e intereses todos los periodos, va a irse disminuyendo por el método de interés efectivo y de costo amortizado. Aquí sucede lo mismo, conforme me van pagando, voy recibiendo la parte del interés contra bancos. Si hay interés implícito, utilizo el descuento en documento por cobrar. Y la parte de la amortización, que también la estoy recibiendo en bancos y estoy dando de baja el documento por cobrar. Y aquí, de acuerdo al tipo de documento, puede ser que estos dos asientos se puedan combinar, puedan ser uno solo, ¿verdad? La NIF 9 hizo un cambio importantísimo cuando salió, que es llevar un deterioro de los documentos por cobrar. La NIF 9 nos indica que desde el momento en que yo genero un documento por cobrar, hay un riesgo de que me queden debiendo, básicamente, de que no paguen. Y considera esta norma que es imposible que haya 0% de mora. Eso se da porque la norma, la NIF 9, surge muy a raíz de la crisis financiera del 2010. En el 2010 hubo una crisis financiera muy importante y entonces esta es una política que se decidió adoptar en este marco regulatorio. Y es decir que, bueno, aunque las cuentas por cobrar no se encuentren vencidas, siempre tengo que irles determinando una pérdida por deterioro. Entonces, con el modelo anterior que se utilizaba, en verdad, ya hace bastante tiempo, lo que se hacía eran dos cosas. Uno, si el documento por cobrar no se pudo cobrar, valga la redundancia, se llevaba como una pérdida del periodo y daba de baja la cuenta por cobrar. O al final del periodo, yo veía las cuentas estaban vencidas y les aplicaba un porcentaje de incobrabilidad.
pero nunca las daba de baja por completo. Aquí, bajo este nuevo modelo del deterioro de un documento por cobrar, también conocida la norma como una pérdida crediticia esperada, desde el día cero, yo tengo que comenzar a generar una provisión. Tengo que fijarme en el comportamiento que han tenido mis clientes en cuentas por cobrar que tienen actualmente y una proyección de lo que yo considero que va a suceder en el futuro para hacer una provisión de la pérdida por deterioro. Entonces, bueno, a grandes rasgos el cambio está en eso, en que aquí no estamos hablando de que es una pérdida incurrida, sino una pérdida esperada. Y se lo vamos a asignar a todas las cuentas porque estén por cobrar. El asiento va a ser pérdida por deterioro contra deterioro acumulado. Esta pérdida por deterioro contra deterioro acumulado se registraría cada vez que yo haga cierre. Puede ser que yo decida hacerlo mensual o con la periodicidad que yo quiera, pero tengo la obligación de hacerlo cuando menos una vez al año. Si quiero estar con las NIF, tengo que hacerlo una vez al año. Puede ser que cuando yo hago primero la pérdida, llego al siguiente periodo y vuelvo a hacer la evaluación de la pérdida, que ahora determine que no hay una pérdida, resulta que disminuyó. Eso también es posible. Yo no puedo registrar producto de esto que hubiera una ganancia, a menos de que sea una reversión de una pérdida que haya registrado. Entonces, todos los periodos yo voy a registrar una pérdida por deterioro contra un deterioro acumulado, que es una contracuenta de documento por cobrar. Pero si yo detecto en algún momento que aquel deterioro es menor que el que yo tengo registrado, lo puedo reversar con un deterioro acumulado contra ganancia y reversión de pérdida por deterioro del documento por cobrar. Me devolví. Bien, no sé si hasta aquí hay alguien que tenga consulta, hasta este deterioro. ¿No? Bien, ya aquí vamos terminando. Hay otro elemento, bueno, al igual que como vimos en el tema de pasivo, cualquiera de estos documentos se puede hacer en moneda extranjera. Ahí hay que tener cuidado. Por ejemplo, aquí yo tomé una posibilidad que son inversiones permanentes en bonos. Si yo las registro o las tengo en dólares, para fines de mis estados financieros, de mis registros contables, la NIC 21 me dice que tengo que dejarlos eh, colonizados al tipo de cambio del momento en que hice la transacción. Pero posteriormente, cada vez que haga un cierre, tengo que convertir o hacer un ajuste para que me quede al tipo de cambio que haya al cierre. Y puede ser que este tipo de cambio subió o bajó con respecto a la moneda que estemos trabajando. Entonces vamos a tener una cuenta de pérdida o ganancia por diferencial cambiario. Vean que esta pérdida o ganancia por diferencial cambiario la llevamos directamente contra la cuenta, ¿verdad? Y en los tres casos sería igual, porque el otro caso sería una inversión en títulos negociables o una inversión en acciones. Entonces, bajo los tres escenarios, puede ser que yo lo lleve en moneda, digamos, nacional, ¿verdad? La moneda en que opera la empresa normalmente, o en una moneda extranjera, y en esos casos voy a tener que hacer esa conversión a la moneda funcional y detectar la pérdida o ganancia cada vez que haga un cierre contable. Y bueno, el último tema que nos menciona la antología también se lleva de conformidad con la NIF 9. Son los fondos de amortización. Mira, ahí me faltó unas X. Los fondos de amortización
son como un ahorro que podría ser una empresa. Es un fondo especial, es un dinero que yo voy a separar de la empresa. Estos son activos no corrientes, no es algo, bueno, podrían ser corrientes, es un activo que yo separo. Yo no puedo contar con él, lo tengo para un fin en específico. El más común, y que creo que la ontología lo menciona, es por ejemplo, si yo tengo bonos, yo hice una emisión de bonos y tengo que pagarla dentro de 5 años. Entonces podría ser un fondo de amortización para pagar esos bonos en 5 años. El fondo de amortización no es otra cosa que un dinero que está reservado o un conjunto de activos que está reservado y que ellos, todas las utilidades o ganancias que van teniendo, se van quedando en el mismo fondo, va el fondo aumentando. La idea es que el fondo tenga esa posibilidad de crecer a lo largo del tiempo. Lo estoy separando para un fin en específico y cuando llegue ese momento lo utilizo. Aquí este es el ejemplo de asientos, ¿verdad? También muy variable. Eh, yo lo que puedo agregar al fondo es cualquier tipo de instrumento de activo, ¿verdad? Por ejemplo, el primer asiento que yo tengo aquí es fondo de amortización efectivo contra bancos. Eso significa que yo tomé de mis bancos una porción de efectivo y la puse en el fondo de amortización. Una vez que lo pongo en el fondo de amortización, ese efectivo ya yo no lo puedo considerar como parte de mi operación. Es única y exclusivamente para ese propósito que se generó el fondo. Pero ahora, no solo es efectivo, puede ser que yo meta aquí inversiones, maquinaria, equipo, edificios, terrenos, cualquier cosa que yo pueda ir metiendo ahí, ¿verdad? Puedo ir metiendo todos los activos que yo quiera. Es un fondo que su operativa o lo que tiene que ir creciendo. Si yo pongo efectivo, por ejemplo, podría hacer algún tipo de inversión y de los réditos de la inversión va creciendo el fondo. Lo normal entonces es ir generando el fondo, dando de baja los activos que yo tengo, irlos separando. No es que los dejo de tener, pero ahora están reservados en el fondo. Y cada cierre, como es una cuenta que va a ser de largo plazo, pues producto de los ingresos y de los gastos que tiene el mismo fondo, este va a ir aumentando o disminuyendo. Y finalmente, cuando yo llego al momento de que lo tengo que utilizar, ya lo recibo, doy de baja el fondo y lo utilizo para lo que corresponda. Por ejemplo, en el caso de los bonos, fui separando tal vez todos los años un dinero, ese dinero se fue invirtiendo en alguna cosa, ¿verdad? En un banco, y al final de los no sé, 5 años ya me devolvieron el dinero y pude pagar todos los bonos. Pero entonces, estos pueden ser muy variados, ¿verdad? Los asientos. Los nombres de las cuentas, perdón. Los asientos son muy similares. Primero uno donde voy separando los activos, los ingresos y gastos de cada periodo y después cuando ya lo doy de baja. Y finalmente, que bueno, este es muy similar al que vimos en el tema anterior, que son las revelaciones de la NIF 7, porque las mismas revelaciones que sirven para el pasivo, pues van a servir para el activo. Tengo que decir cuánto es el importe de los instrumentos financieros y categorizarlos. Recordemos que hay dos tipos de categorización. Bueno, son tres, al costo amortizado, al valor razonable, y pues el valor razonable tiene dos cambios en resultados y con cambios en el otro resultado integral. Eh, hay que hacer un análisis del riesgo, principalmente, por ejemplo, en las cuentas por cobrar. Las razones por las que se clasificaron las cuentas, por ejemplo, el valor razonable con cambios en el otro resultado integral. Si hay reclasificaciones entre las cuentas. Y, por supuesto, el que les decía ahora de las pérdidas por deterioro. También hay más información que hay que revelar de conformidad, por ejemplo, de la NIC 28, si yo tengo participación eh, o no en el negocio, si tengo la influencia significativa.
Y bueno, a grandes rasgos, este sería el tema 5. ¿Tenemos alguna consulta sobre la parte teórica? ¿No? ¿Nadie tiene consulta? Todo está muy claro. ¿Todo bien, profe? Está bien.